La historia no es mía, link original en la descripción. Ronin. Capítulo 27. Apenas podía dormir. Su imagen quedó impresa en su mente. Su ánimo estaba alto cuando fue a la escuela secundaria. Los niños ya ni siquiera podían mantenerlo abajo. Su sonrisa era amplia y confiada. Claro, le echaron comida en la cabeza. Seguro, su silla se salió de debajo de él. 2 veces. Claro, puede que no funcione como él quería. Pero ¿a quién le importaba? No a Izuku Midoriya, el vigilante más nuevo en Musutazu, Ronin. ¿O sería el Ronin? No, solo Ronin está bien. Solo hay un Ronin, por lo que agregaron el sería excesivo. Saludó a todos, sonrió y agradeció a la gente que lo acosaba. Esto era aún más espeluznante que su intención casi letal habitual, estaba tan feliz. Corrió todo el camino a casa, besando a su madre en ambas mejillas antes de salir corriendo a jugar con su espada. Dio el paseo de 20 minutos en 13. Saltó directamente del primer piso al segundo, riendo mientras colocaba su equipo y se obligaba a calmarse. Se puso su equipo con una alegría apenas contenida, probándolo todo y repasando las piezas que aún necesitaba. Guanteletes, Y. ¿Era eso todo? Quizás sombreras. Sus piernas estaban bien defendidas, salvo las rodillas, por lo que se añadieron unas rodilleras a la lista. Su pecho estaba bien, y su cabeza estaba bien cubierta, parecía que su único punto débil eran sus brazos. Tendría que comprar algo para arreglar eso, o tal vez pueda hacer algo yo mismo, sí, pero ahora no es el momento. Midoriya se sacudió estos pensamientos, se puso todas sus armas y finalmente se acercó al paquete que escondía en el techo, el más importante. Lo habían vuelto a envolver, y ahora era todo suyo. Midoriya se lo iba a poner en el cinturón, pero quería probarlo como el personaje al que se lo robó, y eso significaba sostenerlo. Pero solo un minuto después reveló que iba a necesitar algunas muñecas fuertes para hacer eso. Estaba haciendo planes sin siquiera usar la peculiaridad. Tal vez sería mejor guardar la función peculiar para su supermove, pero necesitaba saber cómo funcionaba antes de poder hacer cualquier supermovimiento. Entonces Ronin se hizo cargo. Ajustate a la espada primero. Es diferente al primero. Eso fue un pedazo porquería de metal. Esta es un arma. Aprende la diferencia. No juegas con armas. Recuerda el ritmo de All for One y mantente serio. Volvió a envainar la espada y empezó desde lo básico. No había usado correctamente su postura de espada en medio año, era hora de pulirla de nuevo. 1000 cortes de dibujo. 1000 violencias. Ronin tuvo que deshacerse del abrigo mientras entrenaba, pero mantuvo la máscara. Hacía más difícil respirar, y tendría que acostumbrarse. Incluso mientras se quejaba de su respiración, entró en su tercer conjunto de 1000 cortes de dibujo. El Drawing Cut era un ataque con una sola mano, lo mejor para entrenar su muñeca. Pero pronto aprendería el parpadeo y sus ataques con una mano se duplicarían. Midoriya avanzó por la habitación, avanzando mientras golpeaba. Exhaló mientras golpeaba, tratando de maximizar la fuerza de cada corte. Si no era lo suficientemente bueno, se repetía. Los héroes no le darían una segunda oportunidad, así que no debería acostumbrarse a ellos. Al final de cada serie venía su meditación. Se le ocurrieron docenas de ideas para la espada y anotó cada una de ellas. Robó algunas ideas de internet, como los foros en los que se hizo fantasma o los videojuegos con los que había crecido. Ahora, se levantó y comenzó a girar su muñeca, practicando su parpadeo. La hoja salió de la vaina para el corte de dibujo, pero inmediatamente se dobló hacia atrás. Ronin giró la hoja y llevó la espada al camino por el que acababa de estar, terminando con la espada aún desenvainada, pero su mano volvió al punto de donde había sacado. Podría hacer un corte de dibujo sin sentido con esto. Siguió haciéndolo una y otra vez hasta que ya no pudo mantener la forma adecuada, tomando un descanso para tomar agua y volviendo a la meditación. Podía sentirlo en su muñeca, así que algo iba bien. Ronin solo descansó 5 minutos y volvió a hacerlo, trabajando duro los músculos. No trabajó hasta que ya no pudo moverse, eso solo perjudicaría su desempeño mañana. Además, conocía sus propias estadísticas. Definitivamente iba a meterse en una pelea más tarde, voluntariamente o no. Le tomó 3 descansos para beber agua para terminar su juego de 1000 flickers. Movió la muñeca con cautela, adoptando su habitual posición en cuclillas. Tenía que haber una mejor posición para sentarse sin asiento que esta. Bueno, para otro momento. Ronin terminó de descansar, levantándose y dejando su chaqueta. No quería dañarlo accidentalmente cuando lo activó por primera vez.
Salió de su sala de forja, volvió a entrar en su sala de entrenamiento y preparó su muñeco. Se paró, a 5 pies de él. En lugar de que la katana estuviera en su cinturón, estaba en su mano izquierda. Le dio unos cuantos movimientos de práctica, empujando la hoja dentro y fuera de la vaina con el pulgar. Su postura era casual y ya tenía algunas mejoras para la espada. Un bloqueo en el botón, para garantizar que no haya activaciones accidentales. Además, el botón es demasiado difícil de alcanzar desde una posición cubierta adecuada y un agarre inverso. Quizás instalarlo en el lateral la próxima vez. Convertirlo en una rueda de desplazamiento, de modo que cada vez que se empuja la rueda hacia la izquierda se activa y la derecha se desactiva. Estos pensamientos no importan. Primero, viene la prueba de la peculiaridad. Saca tu espada ya. Ronin abandonó la postura y desenvainó la espada, colocando la saya en el suelo y mirando la hoja. Largo y delgado, el hierro estaba bien pulido. No tendría el filo tan bien como una espada de acero, pero debería ser suficiente para lo que él quería. El borde era de un color más oscuro, el hierro de sangre que había puesto. Era esencialmente una chaqueta de hierro invertida. Luego, todavía sosteniéndolo con ambas manos, lo activó. Cuando presionó el botón, salió humo de la hoja. Era familiar, pero estaba teñido de azul. Mientras ajustaba la proporción, el azul y el blanco se mezclaron, el humo se volvió más brillante pero pareció ganar peso. Bien, para un buen uso de esto lo necesitaba tanto para subir como para bajar. Lo apagó y todo el humo desapareció. Estaba claro que el anciano había mentido. Definitivamente había dos peculiaridades en esta espada. Bien, entonces será como se predijo. Es un poco impreciso, pero puedo hacer que esto funcione. Mi gorilla jugueteó con él un poco, antes de decidirse por las modificaciones. 2 botones, uno para encenderlo y otro para apagar el humo. Eso debería crear el efecto que quería para su espada. Mi gorilla luego desapareció nuevamente cuando Ronin evaluó a su objetivo, interviniendo y cortando hacia abajo con violencia. La batería solo podía usar la peculiaridad durante unos 200 golpes, fue lo primero que pensó Ronin, pero resultó ser el tiempo que estuvo activa. Una vez que se presionaba el botón, podías hacer miles de cortes o quedarte parado con un pie en el trasero, pero aún así iba a agotarse la batería. Mi gorilla necesitaría refinar la batería, experimentar un poco. O modifique el mango para usar mejores baterías. El tiempo que podía estar activo era bastante largo, solo que Ronin no había estado haciendo nada con él durante la mayor parte del tiempo. Tendría que mejorar en su tiempo de activación y desactivación. No se pudo hacer hoy, pero los planes podrían comenzar. Mañana, la espada sería mejorada. Luego, descubriría cuán peligroso era realmente. Volteó su espada antes de envainarla, creando una ola de luz azul delgada que cubrió brevemente las paredes antes de desvanecerse cuando la energía se agotó. Se suponía que el día siguiente en la escuela sería emocionante ya que las personas elegían las escuelas a las que iban. Para mi gorilla, fue emocionante porque llegó a ser pionero en una tecnología completamente nueva. Su nuevo mango tenía que encontrar la energía necesaria para activar la peculiaridad de la deformación, la peculiaridad del humo y ambas al mismo tiempo. Entonces, sería capaz de hacer que su idea funcionara limpiamente. Mi gorilla dibujó rápidamente. La idea de la rueda no era mala, 2 ruedas que activarían cada una de las peculiaridades. Entonces, el botón sería más para encender o apagar toda la espada. Podría funcionar. Baterías, solo podía aumentar el número de baterías que necesitaba a la vez. Pero algunas pruebas también mostrarían qué tipos de baterías eran las mejores para esto. Eso sería mejor hacerlo con la cantidad más pequeña. Simplemente encendería todo y se iría, vería qué marca podría durar más. Sí, un mango más largo daría un mejor equilibrio. Sería casi perfecto entonces. Podía verlo ahora. Tenía los restos de una de las ruedas, y si encontraba otro ratón podría conseguir el resto. Terminó su boceto, sonriendo mientras miraba el formulario de la escuela. ¿Importaba a dónde iba? Un lugar malo en realidad estaría bien, siempre y cuando tuviera un programa en línea. Tenía que ponerlo en el rango de presupuesto correcto, pero a partir de ahí, realmente no le importaba. No tenían el dinero para eso, y él no quería que el dinero que robó hiciera nada relacionado con su vida civil. Busca un lugar lleno de rufianes. Estaba acostumbrado. Si se puso muy mal, no pienses así. Incluso si se puso mal, puedo manejarlo. Tuvo que cambiar el mango de hueso y las envolturas, pero a propósito había conseguido demasiado por extra.
De esta manera podría ajustarlo según sea necesario. Un viaje rápido a una tienda de segunda mano y consiguió su ratón y las piezas de la rueda que necesitaba. Trabajó para crear el nuevo mango primero, luego agregó las partes de la rueda a medida que avanzaba. Soldering fue bastante difícil con una sola persona, pero la abrazadera lo hizo como si hubiera dos de él. No le tomó mucho tiempo configurar la nueva manija, pero aún necesitaba configurar la corriente a la que estaría. El nuevo mango tampoco necesitaba el ajustador en la parte inferior. Podía presionar un botón o algo para hacer que la espada se acelerara si lo necesitaba. Probó la espada con el mango viejo, tomando nota sobre la cantidad de voltaje necesaria para activar cada peculiaridad. Luego, comprobó cuánto le tomó activar ambos al mismo tiempo. Un poco menos que los números sumados. Aún así, podía overclockearlo, por inútil que fuera, al principio. Había un movimiento que podía lograr con eso, pero lo guardaría para más tarde. La parte más fácil del nuevo mango fue el botón que encendía todo y la función de overclock. Ambos se terminaron en menos de 20 minutos, pero las ruedas tardaron 2 horas en construirse y ajustarse al voltaje correcto. Mi gorilla miró su trabajo, riendo. Al principio, solo parecía una extraña pieza de equipo de audio. Pero a medida que lo ajustaba, agregaba el mekuji, el alfiler que mantiene unidos el mango y la hoja, y ajustaba el menuti, un elemento decorativo debajo de las envolturas de una espada, comenzó a parecer un arma real. Mi gorilla solo volvió a ensamblar completamente la pieza cuando estuvo seguro de que los voltajes eran correctos, solo casi teletransportándose 2 veces. No estaba seguro de cuán segura sería esta versión de teletransportación, ya que planeaba usarla exclusivamente para no teletransportarse, pero si resultaba segura en las pruebas, ¿por qué no? Otro grupo de Drawing Cuts y Ronin se sintieron satisfechos. Practicó algunas otras técnicas antes de decidirse por un golpe de espada envainado, confiando en el extremo de metal y hueso para proteger tanto la katana como la saya del daño. Además, cualquier otro corte que podía hacer en este estilo era un corte de dibujo, un corte complementario a un corte de dibujo o un golpe envainado. También podría practicar los 3 básicos, Drawing Cut, Flicker y Sheat Strike. Otra cosa nueva, otras miles de repeticiones. Se sumergió en el trabajo, ansioso por adaptarse a la nueva espada y volver a entrenar su muñeca. Estaba llegando, él lo sabía. Ocurría cada vez que le pasaba algo bueno. Cuando hizo el garrote, cuando hizo la lanza y cuando hizo las agujas. No podía descansar porque sabía que se acercaba, razón por la cual trabajó tan duro para hacer que la espada fuera lo mejor posible. No estaba seguro de que saldría mal, pero lo haría. Se encontraría con una pelea que no podría ignorar. Probablemente habría héroes, tal vez policías. Iban a por él. Empezó a pensar que estaba siendo perseguido por alguna razón, justo cuando Miruko casi le rompe el brazo. No sabía por qué les importaba tanto. Pero vendrían. Era inevitable. Hombre, ahora tenemos 3 villanos diferentes que podrían ser nuestro pequeño justiciero favorito. ¿Te importa cuál vamos a investigar esta noche? Aizawa sorbió su jugo, deteniéndose para responder. No me importa. Probablemente todos sean un fracaso. ¿Algún tipo en una oficina abandonada haciendo un escándalo? Suena como un ocupante ilegal, y en el distrito de personas sin hogar, nada menos. Ni idea de quién diablos vivía lo suficientemente cerca de él para quejarse. El ruido. Volvió a sorber desde lo alto de su techo mientras McNeil sonreía. Iba a ser liberada a tiempo para los exámenes de ingreso a la UA si no surgía nada antes. Le quedaba menos de un mes y saldría 2 meses antes. Ya podía imaginar el día de spa que iba a tener. Se movieron hacia el más cercano, el chico ocupa. Probablemente estarían persiguiendo a algún vagabundo fuera de su edificio, tal vez varios. No fue agradable, pero tenía que hacerse. Mi gorilla practicó arrojar la botella de agua a través del portal que hizo, observándolo cambiar. No hubo cortes, y cuando se derramó nada se veía mal. Ahora estaba usando el traje completo de nuevo, sobre todo porque hacía mucho frío. No estaba en su edificio habitual, sino en el que había emboscado a Kurohiri hace tanto tiempo. Todavía había sangre seca donde habían apuñalado a Mau. Me pregunto cómo está aguantando. Tal vez debería preguntar por él cuando vaya la próxima vez, ver si podemos conseguirme una máscara mejor. Mi gorilla estaba pensando en un cabeza de cúpula clásica, como Pepsi Man. Inexpresivo, inhumano. De esa manera, podría hacer que todo fuera visible solo de una manera y obtener un mejor campo de visión. Sin embargo, esto no era tan necesario como las rodilleras y los brazos.
Mi gorilla puso su mano en el borde del portal. Era cálido y seco, como el humo del que se creó. Las peculiaridades a veces tenían pequeños detalles menores sobre ellos que no eran lo suficientemente significativos como para ser considerados peculiaridades completas, como un color de piel extraño o su propio cabello verde. También eran detalles menores sobre la peculiaridad que de otro modo podrían ser irrelevantes, como el hecho de que sus portales brillaban de color azul mientras que los de Kurohiri parecían absorber la luz y eran de color púrpura. La sensación brumosa de Kurohiri también, opuesta al calor seco de Ronin. Mi gorilla metió vacilante un dedo meñique en el portal. Dentro del portal, podía sentir el efecto de la peculiaridad original. Hacía fresco, un mundo sin calor. El choque entre el interior y el exterior del portal creó la extraña niebla que goteaba hacia abajo además del humo que se suponía que creaba la peculiaridad. Si la peculiaridad de Wargate fuera más fuerte, el humo se detendría. Si el humo fuera más fuerte, la niebla desaparecería. Mi gorilla quitó su dedo y luego cerró el portal. Esa era una parte importante del plan, y estas baterías estaban casi agotadas. De las 3 marcas que probó, eligió las 2 mejores y las combinó para obtener los mejores resultados. Ahora eran baterías C, y el tiempo que podían pasar en uso era muy largo, pero sus experimentos tomaron mucho tiempo. Aún así, el edificio abandonado en el que se encontraba ahora estaba bien y no corría el riesgo de teletransportar accidentalmente las cosas que hizo a través de la pared. Volvió a colocar el mango, dando un último corte experimental hacia abajo, creando un haz de luz delgado como una navaja. Era bastante brillante pero se desvaneció a azul rápidamente. La luz brillante en sí misma era un cable delgado que no se podía usar mucho para la teletransportación, lo que requeriría ingresar completamente algo en la luz blanca. Aún así, era un brillo agradable. Bajo esta luz, probablemente incluso se podría ver afuera. Soltó el kirk y lo envainó, luego se giró para admirar la vista de la ventana. Justo como una cabeza con un par de gafas amarillas brotó de la misma ventana. Se miraron el uno al otro por un momento. Ronin ajustó su agarre en la saya. Eraserhead ajustó su agarre en la ventana abierta. No se pronunciaron palabras mientras ambos se preparaban para actuar. Oye. ¿Puedes ver algo? El momento, para uno de ellos, fue frustrado por una mujer fría e irritable que estaba abajo. Para el otro, era la señal para salir corriendo que había estado buscando. Hizo salir del escenario por la derecha cuando Eraserhead saltó. Quito, maldita sea. Estilo de broma, parte 2, Pocket Sand. Seguido de estilo de broma, parte 1. Una técnica familiar Bichare. Ronin salió disparado cuando Eraserhead perdió un pie y cayó al suelo. Estaba fuera de la habitación, saltando al edificio vecino en menos de 5 segundos. Eraserhead, hola. ¿Hay alguien arriba? Aizawa se había quitado las gafas ahora, frotándose los ojos. Vete al diablo, Midnight. Vete al diablo. Mi gorilla metió todo lo que pudo en su bolso y lo llevó al bosque, donde se quedó durante 1 hora hasta que estuvo seguro de que nadie lo estaba siguiendo y también bastante seguro de que podría haberlo manejado mejor. Bueno, si había más de una persona afuera tal vez fuera lo mejor. Regresó a casa, leyó la hoja de papel que estaba allí anoche, diciéndole dónde y cómo alertarlos cuando el arma estaba lista. Si quería esa máscara, tenía que ir a verlos cuando recogiera los materiales en 2 días. No era lo peor y, además, podía ponerse a trabajar en el manejo de la espada. Cuando se aseguró de que todo estaba escondido en su habitación, meditó para refrescarse la cabeza y se fue a la cama. Siguió retrasando su debut, pero mientras se dormía, se preguntó si los vigilantes realmente tenían debuts. Para cuando lo teletransportaron de regreso, lo había debatido de un lado a otro y estaba bastante seguro de que comenzó cuando los atraparon o firmaron su trabajo, lo que parecía un poco inútil. ¿Por qué hablar con las personas a las que estabas golpeando, en lugar de concentrarte solo en golpearlas? Aún así, saludó a Kurohiri casualmente en su nuevo lugar de reunión, el lugar de Put Put. Desaparecieron en la niebla, reapareciendo en un bar. Mi gorilla no sabía dónde estaban, pero probablemente era el bar que manejaba Kurohiri si no me fallaba la memoria. La iluminación parecía agradable, no podía decirlo. Su máscara distorsionó un poco los colores. Dio las gracias a Kurohiri y notó a un hombre extraño sentado en el mostrador, jugando un sistema de juego con las manos cubriendo su cuerpo. Mi gorilla se inclinó ante él, sin molestarse con las palabras. Aquí están las partes Ronin y el diseño general que queremos. ¿Tienes alguna pregunta? Mi gorilla pensó, pero Ronin respondió. Ustedes le compraron a Mao su máscara.
Me gustaría adquirir una nueva que me quede bien. ¿Tienen alguna sugerencia de dónde podría conseguir una? El práctico Mandy en el mostrador resopló, volviendo a su juego como pensaba Kurohiri. ¿Una nueva máscara, algo específico que quieras que haga? Muchas cosas. Es por eso que quería saber a quién podía preguntarle directamente, o aprender por mí mismo. Una máscara de respiración sería una buena función y una mejor visión también. Tendría que ser un trabajo personalizado, y Midori ya podía imaginar que tenían su propio sastre personalizado. No eran tan llamativos como los héroes, pero aún así estaban bien vestidos. Eso pensé. Podrías intentar robar uno de UA, en el pasado, el equipo de allí suele ser bastante bueno. Aunque no estoy seguro de que encaje, veré qué puedo hacer para el próximo vez que nos encontremos. ¿Cuánto tiempo tomará construir esto? Ronin revisó el plan. No era complicado, y ni siquiera iba a estar hecho de huesos de metal. 3 días para un trabajo rápido. Dame una semana, sin embargo, y será algo realmente presentable. Asintió mientras lo pensaba, luego se detuvo. ¿Qué tan duradero tiene que ser? Oh, no mucho. Tanto como un bastón normal, pero con tus funciones añadidas. Midori ya asintió y se fue a través de la niebla. ¿Quién era ese vagabundo? Shigaraki estaba confundido acerca de quién era el idiota con la sudadera podrida y andrajosa de Olmig. Al principio parecía un héroe fanático, pero la sensación de que estaba a solo un momento de tratar de estrangular a todos allí era palpable. Un hombre con el que espero que nunca te cruces. Shigaraki comenzó otra rabieta sobre cómo no perdería ante un vagabundo, sin saber que el vagabundo en cuestión casi le había robado su papel como sucesor de All for One. En verdad, solo tomaría 3 días si no se supusiera que soportaría un peso masivo. Midori ya había movido edificios y colocado todos sus materiales de herrería, volviendo a forjar con canas. Era un poco difícil trabajar con Bone, pero tenía que adaptarse. No era su primera vez con él, pero esto sería mucho más grande. En realidad, no necesitaba un acabado sólido, por lo que Midori ya optó por una fina capa de resina para protegerlo del daño después de tallarlo. Sería un poco gracioso imaginar a All for One sosteniendo el bastón, tallado con pájaros y árboles, pero estuvo bastante bien. Midori ya había dibujado el patrón en una superficie plana para asegurarse de que le gustara antes de cincelar el hueso. Llegó un día a terminar de tallarlo y otro terminar el asa torcida. Era del tipo que formaba una L invertida. Terminó su forja y se puso a pulir, haciéndola brillar intensamente. El tercer día fue armarlos y agregar la electrónica final. Puso el dial en el costado del mango, y el botón estaba justo al lado de donde el bastón se unía al mango. La batería estaba dentro del mango y se podía cambiar quitando el dial. Estaba completo. Pasó el cuarto día con su madre. Tenía que mantener su horario, y no lo rompería por esto. El quinto día fueron los retoques finales y envolverlo para que estuviera presentable. Todavía tenía luz del día y estaba hecho. Entonces, volvió a practicar sus movimientos. Conjuntos de cortes y destellos de luz brevemente mientras esperaba. Ese pequeño encuentro con Eraserhead no fue la pelea. Él lo sabía. Todavía venían. De alguna manera. Regresó con una reverencia a All for One. Por la última vez, pudo deducir que la mayoría de la gente no pasaba mucho tiempo con este hombre. Quizás fue porque su casco interfirió con su respiración. De cualquier manera, para su trato necesitaba encontrarse con él de máscara a aparato de respiración. ¿Volver tan pronto? Me alegro de verlo. Sonrió cuando Ronin levantó el bastón completo. Con un movimiento de su mano, desapareció de la de Ronin y apareció en la suya. Has hecho un buen trabajo, Ronin. Estoy muy complacido de trabajar contigo, más de lo que creo que sabes. Sus palabras parecían extrañamente genuinas, pero eso probablemente se debió a alguna peculiaridad que usó para agradar a la gente. Midori ya podía pensar en 5 que conocía, por lo que el coleccionista que tenía delante probablemente tenía 1 o 2. Sin embargo, creo que olvidaste el trato, Ronin. Se tensó antes de que el gigante terminara su oración. El trato era que vinieras cuando hicieras un arma para que tanto tú como yo obtuviéramos una. Parece que te has dejado fuera. Aunque, la próxima vez puedo darle 2 peculiaridades a tu arma, o puedes traer 2 armas. Ronin se relajó, haciendo una ligera reverencia. All for One lo miró. Estoy seguro de que has oído hablar del examen de ingreso a la UA. Durante este tiempo, su seguridad se reducirá con la llegada de otras personas de tu edad.
Si deseas adquirir un casco de allí, ese sería el mejor momento en esta antigua opinión del hombre. Luego te cambiaremos el casco viejo de Mau por uno nuevo. Te ajustaremos el nuevo. Parecía que el casco de Mau tenía algunos trucos solo para él. Tenía sentido que lo quisieran de vuelta ya que parecía ser un agente ate hombre como Kurohiri. Mi gorilla lo pensó, luego Ronin asintió. Si lo hago, te alertaré. Una nota morada para Kurohiri en el lugar de reunión, con un símbolo que recibirá. Se separaron, y los dos villanos se preguntaron qué tipo de símbolo reconocería Kurohiri al verlo. No se me ocurrió nada, pero el justiciero parecía tan confiado. Mi gorilla ahora estaba pensando en la próxima arma, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que aún no había hecho una prueba de cuerpo completo con su ar. Se preguntó qué tan peligroso estaba dispuesto a ponerse. Su teoría se sostuvo y funcionó mejor de lo esperado en las cosas no vivas, pero ¿qué haría con las cosas vivas y animadas? Cosas inanimadas y animadas. Esa es la palabra que estaba buscando. Y eso todavía no importaba, pero no había hecho ninguna prueba de teletransportarse a ningún lado con la espada. Pasando a través de la cosa del urdidor de la puerta del portal con su dedo. Habría que hacer algunas pruebas más duras. Primero, insectos. Se puso a caminar por el bosque como un niño de 5 años, recogiendo un montón de bichos para lanzarlos a través de un portal. Le tomó la mayor parte de una hora. Luego se dirigió a su nuevo edificio, un edificio diferente al primero donde construyó su actual espada y al que construyó el bastón. Eso trajo un buen punto. Mi gorilla contempló lugares que podría convertir en una base real. El lugar obvio, si no agradable, estaba en algún lugar de las alcantarillas. El segundo lugar estaba en la búsqueda de algún lugar en los viejos registros del metro, algún lugar tapiado para que la gente no fuera. Si tenía suerte, los dos lugares podrían mezclarse y combinarse para su ruta de escape favorita, aunque la más repugnante. Mientras tanto, hizo ese portal y comenzó a pasar esos bichos. Todavía estaban retorciéndose y molestando todo cuando empujó toda la caja y cuando los empujó individualmente. Después de una hora de espera, no había muerto ningún insecto que no le hubiera fastidiado y aplastado. Es hora de probarse a sí mismo. Ronin hizo un portal mucho más grande, atravesándose a sí mismo y. Bueno, estaba del otro lado de la habitación como quería. Fue un poco extraño ver dónde terminó el portal, especialmente porque estaba de cara a la pared, pero probablemente así fue como funcionó. Puede que tenga que darle un giro a su portal para, no, concéntrate. Había una prueba más que mi gorilla necesitaba hacer, y no iba a hacérsela a sí mismo. Ronin desenvainó la espada y la activó, eligiendo un insecto grande y agradable como objetivo y colocándolo sobre la mesa, luego levantó la espada unos centímetros antes de cortar hacia abajo rápidamente, ahora, 3 días desde el atraco. Mi gorilla entendió la espada lo suficientemente bien como para usarla en un combate real. Aún así, había explorado y encontró un buen lugar para colarse. Memorizó los métodos para entrar, los sistemas de defensa y estaba todo preparado. Iba a utilizar su método habitual de escape para entrar y salir. La gente realmente no vigilaba bien las entradas de las alcantarillas, y el campus era demasiado grande para su propio bien. Pero, ahora mismo era la prueba del blanco móvil. Mi gorilla sabía dónde quería pelear, un lugar que casi podía predecir que tendría a algunos criminales con los que podría meterse. El lugar con la extraña víctima bajita y el gimnasio de porquería. Simplemente gritó sombrío como el infierno. Desde su azotea, esperó y observó. La tasa de criminalidad aquí era alta según la junta de vigilantes, pero nadie más parecía interesado en hacer cosas durante el día. Aún así, los héroes aquí no eran comunes. Observó y esperó durante 20 minutos, 40 minutos, una hora entera y contó solo 3 héroes, hasta que se dio cuenta de que contaba 1 o 2 veces. Luego, cuando se sentía deprimido por haber contado mal, un idiota entró en el callejón equivocado y comenzó a decaer. Ronin sonrió, murmurando para sí mismo. Y aquí es donde comienza la diversión. El hombre estaba sacando su billetera como 5. Sheesh, ¿qué estaban haciendo estos ladrones, trayendo a toda su familia? Los ladrones se rieron y lo empujaron. Mi gorilla caminó desde lo más profundo del callejón, acercándose a ellos y al camino más allá. No podían ver claramente al hombre, solo una extraña figura baja con un palo. Ailee también golpeó a ese tipo. Este apenas consiguió una basura. 3 de ellos se le echaron encima para cagarle mientras avanzaba. Dejó que uno le diera un golpe con el cuchillo para obtener una negación plausible si esto se estropeaba.
Tu valle, el pomo de su espada golpeó al hombre en su plexo solar, obligándolo a exhalar y empujándolo hacia atrás y pasando a sus compañeros. Para el próximo que todavía venía, tiró la espada hacia atrás y la agarró con la derecha, luego dio un paso hacia adentro con la derecha y se inclinó. Su brazo se torció para obtener un impulso giratorio cuando la parte inferior de la saya se estrelló contra otra. Finalmente, uno se fue. Invirtió su agarre, sonriendo debajo de la máscara mientras agarraba la saya con la izquierda. Ahora, estoy motivado. Dio un paso en el corte de dibujo, activando la peculiaridad de la espada. Sabía que funcionaría, lo probó antes. Las peculiaridades del portal están ancladas a las cosas, posicionadas en relación con las cosas. Por lo general, el giro del planeta Tierra. Pero pueden ser otras cosas. El interior de un automóvil, un bote, muchas cosas podrían convertirse en la base de un portal. ¿Por qué? ¿No es un cuerpo humano? La espada creó un portal al contacto, partiendo al hombre por la mitad. Pero en lugar de que el interior se cayera, solo había un extraño brillo de azul a blanco, perfectamente suave. No era letal, ya que toda la sangre se teletransportaba de una parte del cuerpo a la otra mientras se movía. Un corte que puede dividir cualquier cosa. Debido a que las cosas se pueden teletransportar sin importar lo que sea, la espada podría cortar cualquier cosa. La espada en realidad nunca golpeó nada. La peculiaridad convirtió el corte en un portal, basado en las dos partes del cuerpo. Sin sangre, sin daños, pero los deja confundidos y. Estás abierto. Ronin pateó la mitad superior del hombre y la envió contra una pared. Sin embargo, todos los demás gritaban y corrían. El desafortunado hombre cortado estaba fuera de sí, después de haber sido golpeado por una patada giratoria en la cara. Hombre, y pensé que tuve mala suerte. Con un poco de suerte, esos idiotas se entregarían y hablarían sobre el hombre que estaba acabando gente solo para encontrar a un hombre sospechosamente vivo. Después de todo, en este momento no era letal, pero le quitó las piernas al hombre, y probablemente quería estar unido de una manera más segura que solo una tonelada de cinta adhesiva. Ronin suspiró, envainando la espada la mayor parte del camino antes de apagar el humo y reactivar la peculiaridad de teletransportación. El lado con más masa, la parte superior de su cuerpo, actuó como base y las piernas fueron teletransportadas a su lugar antes de que el portal se derrumbara y todo se volviera a unir. Ya lo había probado en el maniquí de prueba cuando pretendía que solo fuera un método para cortar a las personas en dos, lo que significaba que de qué estaba hecha la espada o qué tan afilada estaba eran irrelevantes. No había esperado volver a colocar accidentalmente el muñeco de entrenamiento en una sola pieza. Los insectos habían sido una prueba intencionada, y para respaldarlo todo y demostrar que no era un marica, se cortó un dedo. Era extraño porque aún podía sentirlo, pero como era un dedo no podía hacer nada. Su próximo proyecto había sido su mano, y aún podía moverla. Ahora que sería un último movimiento espeluznante. Observó desde 2 cuadras y un techo de distancia cuando la policía apareció y revisó al hombre. Midoriya tuvo que admitir que fue un poco drástico para lo que el criminal realmente había hecho. Ese tipo podría tener pesadillas por un tiempo. Se rió y volvió sus ojos hacia el edificio H gigante y estúpido que se veía en la distancia. ¿Entrar ahí? ¿Qué tan difícil podría ser realmente? Ven Yamato, tenemos mucho trabajo por delante. Capítulo 28. Ronin vestía las obras mientras avanzaba poco a poco por las alcantarillas. Esta sección ya había sido trazada, aunque sus registros no eran públicos. Unos pocos viajes se habían encargado de eso. Midoriya pudo encontrar algunas de las antiguas salas eléctricas, un buen lugar posible para un escondite. Realmente estaba pensando en instalarse en el sótano de UA por diversión, pero quería un lugar con un poco más de ventilación. Sin embargo, no era por eso por lo que estaba aquí. Midoriya terminó su caminata, mirando hacia arriba. Había estado midiendo su ubicación, y ahora debería estar bajo la escuela secundaria UA. Por las fotos que había mirado cuando estaban construyendo la escuela por primera vez, parecía que debería haber un baño en algún lugar arriba de él. Tocó la distancia. Una de las cosas buenas de Yamato era que siguió adelante hasta que la base se detuvo, lo que significa que el portal no se detendría hasta que golpeara algo que en su mayoría no estaba conectado con el objetivo, como el piso del sótano de las alcantarillas. Midoriya activó a Yamato, dejando que el humo se elevara y creara una X en el techo de las alcantarillas, que primero formaron sus líneas habituales antes de abrirse, como una grieta en la realidad. El examen educativo estaba en marcha, y esta sección debería haber sido cerrada.
Tuvieron que comprar cosas públicamente, y los estudios demostraron que dejaron de comprar tantos artículos de baño como cuando fundaron, lo que probablemente sería uno de los baños cerrados. Era solo una suposición educada, pero este baño debería haber estado en el segundo sótano, lo que significa que era el menos accesible y lo más probable es que estuviera cerrado en caso de accidente. Pero no habían comprado ningún material para hacer o reemplazar las piezas del baño, por lo que todos deberían estar en buen estado de funcionamiento. Mi gorilla confiaba en su investigación, tenía que hacerlo. Era todo lo que tenía para irse. Trepó por la pared, metió una mano a través del portal y se impulsó hacia arriba. El suelo estaba limpio. El polvo solo se creó a partir de cosas que vivían dentro de un lugar, y este lugar estuvo teóricamente vacío durante 12 años. Ahora, si hizo de este su escondite, eso fue atrevido. Vaya y estúpido, como una escuela secundaria gigante. Deberían haber reemplazado esta habitación. La gente ha estado teorizando y haciendo bromas sobre el baño fantasma de UA durante 7 años. No es que fuera asunto suyo. Sabía cómo sortear grandes áreas como esta. Mi gorilla se subió a las baldosas rotas, estirándose. Luego abrió el portal y se ajustó la ropa. Lo había pensado, y había muchas maneras de abordarlo. Teletranspórtate a través de las paredes, toma la primera máscara y divídete. Disfrázate y háblale. Pero, Ua era conocido por no tirar nada, por temor a que pudiera caer en las manos equivocadas. Este miedo los convirtió en un banco, con una gran tasa de interés en máquinas poderosas, y Ronin tenía la intención de comenzar a cobrar algunos cheques. Escuchó a través de las puertas, sin oír nada, y creando su propia entrada justo encima. Un problema con su espada era que no podías ver a dónde ibas. Era un problema común para las peculiaridades de la puerta Warp, tenías que saber a dónde querías ir. Su espada parecía haber vuelto a lo que fuera el teletransportador genérico, atravesando todo lo que golpeaba. Mi gorilla se deslizó por el sótano, buscando y mapeando el piso antes de volver a subir. Había visto recorridos, sabía que necesitaba cambiar de torre y llegar al segundo piso para llegar a la sección de apoyo. Ahora mismo, saldría del sótano. Su tiempo se estaba volviendo dorado. Los exámenes terminarían, él esperaría a la gente y seguiría adelante con todos los profesores yendo a calificar en el examen práctico. No tenía idea de qué era, pero los estudios mostraron que alguien había desempolvado recientemente sus ciudades gigantes y obtenido los mismos materiales que la última vez que tuvo un examen práctico con muchos robos. Era asombroso lo que podían mostrar los registros públicos. El sótano también estaba vacío y abandonado, completamente oscuro y abandonado. Comprobó la hora. Ua pensó que eran una porquería, pero esto era bastante constante. Puede que no sepa los números exactos, pero mi gorilla podía descifrar los tiempos difíciles del pasado. Entre 30 minutos y 1 hora y media, luego se redujo. La fórmula era imposible de descifrar, y los suministros eran casi imposibles de rastrear, a menos que contaras la tinta y el papel. Tenían que imprimir muchas hojas, y si usabas matemáticas podías resolverlo. Ajuste la cantidad de estudiantes que asisten actualmente, elimine las cantidades normales y divida lo que queda para obtener la cantidad promedio de estudiantes y la cantidad de tinta y papel que necesitaron para las pruebas. Publicaron cada 3 años más o menos cuántas personas se inscribieron para tomar las pruebas, así que después de adquirir el promedio, ¡pum! Prueba de 40 minutos. Dale una bofetada a 5 extra para la buena suerte. Mi gorilla esperó con confianza, sonriendo mientras se sentaba en una silla. Estaba escondido de la entrada y en el techo. Era exactamente del tipo que amaba. Las cámaras eran agradables y predecibles, y no necesitaba nada especial para evitarlas. De verdad, estaba a salvo. En verdad, olvidó que todo, conocido y desconocido en el universo, lo odiaba. Oiga, señor murciélago. ¿Sabe dónde está el baño? Mi gorilla congeló todo su cuerpo por un momento, luego giró lentamente la cabeza para buscar a quien le estaba hablando. Oh, ¿estabas durmiendo? Lo siento, esa es mi B. Un chico rubio con un extraño rayo en el cabello lo miraba, creando luces para iluminar los alrededores. Su uniforme escolar delató que estaba aquí para el examen y que aún no era estudiante en la UA. Pero ese examen comenzó hace 10 minutos. Mi gorilla debería haber tenido mucho tiempo para sí mismo, pero debería y lo hizo eran cosas muy diferentes. Aún así, este tipo logró llegar hasta el sótano tratando de encontrar un baño. El hecho de que se perdió un baño pero encontró a mi gorilla fue impresionante, pero con un poco de actuación y mucha suerte, mi gorilla pudo salir de este lío. Sí, lo estaba.
Mi gorilla se dejó caer, jugando con el idiota. Oh, no le digas a nadie, ¿de acuerdo? Encontraste mi lugar para dormir. Se supone que no debo estar aquí todavía, pero no tengo turno hasta dentro de 1 hora. La expresión del estudiante se aclaró en una gran sonrisa. Señor, ¿en serio? No es gran cosa, solía dormir en clase todo el tiempo. Este tipo estaba haciendo que los ladrillos parecieran genios. ¿Tienes un nombre? Soy Kaminari, estoy aquí por el examen de ingreso. La mayoría de la gente lo es. Buena suerte, por cierto. Mi gorilla todavía soñaba con entrar, pero para un tipo sin peculiaridades como él, eso era solo un sueño. La única forma en que entraría es si le permiten traer la espada, y luego simplemente se desharían del perdedor sin peculiaridades pegado a la espada mágica y tomarían la espada para ellos. Wow, ¿tienes una peculiaridad de predicción? Es genial. ¿En qué estoy pensando? Corrección, estás olvidando por qué viniste aquí y ahora comenzarás a preguntarte dónde está el baño otra vez. Los ojos de Kaminari se abrieron cuando aceptó los pensamientos descaradamente implantados. ¡Uah! Realmente lo hace. Esa es una peculiaridad genial, señor. La electrificación de la mía, ¿puedo generar o acumular electricidad dentro de tu cuerpo y luego liberarla? Kaminari acababa de mostrarle su peculiaridad y todavía estaba asombrado. Incluso el nombre solo te dijo lo que hizo. Realmente no pensó que este tipo iba a llegar a este ritmo, pero fue entonces cuando mi gorilla recordó que no le importaba que entrara este tipo rubio al azar. Quería robar algo de equipo de WA. Necesitaba dejar de perder el tiempo. Realmente eres bueno con tu peculiaridad, apuesto a que nadie se te escapa. Esa es una gran peculiaridad para un guardia de seguridad, identificar amenazas antes de que puedan hacer algo. ¿Cómo te llamas? Ronin. De ninguna manera iba a mencionar su nombre real, pero nadie tenía ni idea de quién o qué era Ronin, así que no había nada de malo en tirarlo. Los dos estudiantes subieron, con mi gorilla escondiéndose detrás del idiota. Claro, el atraco comenzaría un poco antes, pero podría lograrlo. Los profesores estaban aún más ocupados en este momento, divididos entre la preparación y la supervisión de las pruebas. El director, por lo que escuchó, estaría preparando el examen práctico final incluso ahora. Ronin, señor, tiene buenos gustos. Excavando la chaqueta y esa espada. Ronin asintió, aprovechando la perseverancia que ganó martillando durante horas sin descanso. Gracias, chico. Encontrarás los baños justo aquí, hombre, todo aquí realmente parece demasiado grande. Mi gorilla se encogió ante su propia mala actuación antes de salir de su pequeño momento de teatro mientras observaba las puertas gigantes del baño, de unos 15 pies de altura, con asombro. Esto ya ni siquiera era poco práctico, era simplemente ridículo. Mi gorilla luego siguió mirando a su alrededor, asegurándose de hacer todo lo posible para evitar las cámaras mientras planeaba su próximo movimiento. Oh sí, ese chico rubio todavía estaba allí con él. Mi gorilla se despidió mientras se alejaba como si se tratara de una conversación informal y no como si estuviera evitando deliberadamente las cámaras. ¿Algo más que pudiera hacer para que esto pareciera casual? ¿Quizás algún consejo amistoso? Mi gorilla pensó en sus propias estrategias para tomar exámenes y dejó a ese chico rubio con una. Solo recuerde, si no sabe qué hacer, pregúntele a su supervisor. Funciona siempre. Kaminari agradeció a la extraña figura y fue al baño, lavándose mientras trataba de recordar todo lo que había estudiado. Una gran parte de la prueba consistía en preguntas de héroe, y no estaba seguro de cuáles eran las respuestas. Estudió y estudió, pero simplemente no podía recordar. Se frotó la cara después de lavarse, gimiendo. Regresó a la sala de pruebas y trató de pensar en qué hacer mientras miraba su prueba sin comprender. Quedan 25 minutos. Si tan solo tuviera una hada madrina que le diera una pista, recuerda de Genki Kaminari, un tipo genial y extraordinario. Si no recuerdas qué hacer, pregúntale a tu supervisor. La boca de Kaminari se abrió. Ese tal Rojin había leído su mente y le había dado la respuesta perfecta a propósito. Volvió a leer la prueba para confirmar sus pensamientos. La mayoría de las preguntas tenían una opción que básicamente decía deferir al superior a menos que sea irracional. Robin, la próxima vez que se vieran, le agradecería desde el fondo de su corazón. Ahora podría entrar en WA. Mi gorilla esperaba que el chico rubio recordara preguntarle a su maestro supervisor dónde estaba el baño la próxima vez. Si lograba llegar hasta el sótano sin encontrar un solo baño, podría haberse perdido durante horas, y eso requería talento. Se había deslizado hasta el baño y usó sus espadas para entrar en la ventilación.
Estos muchachos necesitaban leer la lista de Evil Overlord, nunca tener rejillas de ventilación lo suficientemente grandes como para arrastrarse, especialmente para empuñar una espada de 1 metro de largo adentro. Bueno, en realidad no lo era. Simplemente desenvainó la espada un poco y se aseguró de que lo primero que tocara la niebla fuera lo que sea que bloqueó su camino y activó la peculiaridad de la puerta de enlace. Luego siguió adelante y lo desactivó. Mi gorilla estaba trabajando en su mapa, reflexionando sobre quién diablos creó este desastre de diseño. Esto debería ser más difícil, maldita sea. Esta fue la escuela de héroes más grande de Japón, la segunda en todo el mundo. ¿En qué diablos estaban gastando el dinero de sus impuestos? Robots gigantes, bombas, carreras de obstáculos, ya sabes, estupideces. ¿Por qué conoce todos los hábitos de gasto de UA y no cómo hacer un casco? Mi gorilla estaba ahora en el puente que conectaba las torres. Había cámaras y detectores, pero no se conectaron directamente al techo, lo que le dio unos pocos pies para maniobrar. Incluso si no lo estuvieran, si la seguridad de UA ni siquiera pudiera notar un imbécil vagando por el sótano pensando que había baños. Allí abajo, era muy probable que encontraran a mi gorilla cuando en realidad se estaba escondiendo. Lento y constante ganó esta carrera. Tardó 10 minutos en arrastrarse hasta que estuvo en la torre. Desde allí, ascendió lentamente por la capa vertical que conectaba las rejillas de ventilación, usando la espada para pasar a través del ventilador quitando todas las aspas y volviéndolas a conectar después. Entonces, estaba en el piso correcto. El siguiente paso fue entrar en la habitación correcta. Mi gorilla avanzó poco a poco, entrecerrando los ojos a través de los puertos de escape para leer los nombres de las habitaciones hasta que todo se volvió innecesario porque notó algo extraño. En una dirección, las rejillas de ventilación comenzaron a ennegrecerse, como si algo siguiera ardiendo, pero, ¿por qué las cosas se quemaban dentro de una escuela y lo suficientemente repetidas como para ennegrecer las rejillas de ventilación? ¿Fuego o explosiones, ambos comunes cuando falla el equipo de héroe? Dios, esto es demasiado fácil. Algo andaba mal, simplemente lo sabía. Más avances y no se volvió más fácil, se convirtió en un obsequio. Las rejillas de ventilación se abrieron aún más, y estaba en silencio en la gran sala. Usó sus ojos para rastrear la habitación, encontrando la bóveda sellada que buscaba. Mi gorilla atravesó la ventilación y agarró las grandes vigas del techo, permaneciendo sobre las medidas de seguridad como un trapecista. La parte más difícil de esto no era estar al acecho constantemente, sino mantener su espada gigante fuera del camino. Él trajo el mayor problema a este atraco. ¿Cómo? Mi gorilla parecía deslizarse por las vigas, pisando y agarrándose con seguridad mientras avanzaba rápidamente por la habitación. Ni siquiera necesitó disminuir la velocidad hacia la pared, finalmente tuvo espacio para un claro corte en X. Se movió, viendo tiendas de equipo de héroe Y. ¿Robots? Eso era un montón de robots. Mi gorilla negó con la cabeza y Ronin se levantó con renovado vigor. ¿Sensores de movimiento? Él planeó eso. Una simple bolsa de plástico sobre ellos, despacio, eso sí. Luego otro. Unas 3 para un buen e inútil sensor de movimiento. Obtuve ese de los vigilantes, quienes insistieron en que sería suficiente, pero ese puente era un poco delgado para que mi gorilla pudiera apoyarse con confianza. Luego, se subió a los estantes que almacenan todos estos inventos. Usaría su espada para crear un portal, pero no sabía cómo funcionaba la peculiaridad lo suficientemente bien como para confiar en ella para algo que podría romperle el cuello, hacer que lo arrestaran y romper la espada por la que trabajó tan duro. Los efectos de goteo y humo que irradiaban de la hoja eran buenos para subir o bajar, pero cuando empezaba a intentar avanzar y retroceder, era un problema. Tal vez podría intentar arrojarlo o sacudirlo como si fuera agua de un brazo. Se movió a través de los proyectos en el área, sabiendo ya el tamaño que quería en el exterior, pero, más importante, sabiendo el color que quería. Se probó unos cuantos, decidiéndose por uno negro liso sin detalles. Fue hecho para ser lo más suave y detallado posible e incluso tenía las funciones que él quería. El vidrio parecía no oscurecer nada, y era como si no estuviera usando una máscara si no fuera por su respiración con lo amplio que era el POF. Incluso tenía la cosa del respiro. Mi gorilla buscó cualquier otra cosa que se suponía que debía ser robada y decidió que ahora era un buen momento para sumergirse. Agarró las cuerdas y los papeles, asumiendo que se suponía que eran parte de la cosa y salió disparado. Al irse, usó menos la función del portal porque estaba paranoico de que se pelearía.
Volvió a subir a las vigas de la estantería y, después de patear una pared para obtener más altura, logró volver a subir. Luego rehizo su portal, quitó las bolsas de plástico y comenzó su próximo viaje increíble, Stelvenland. Fue un arrastre largo y lento como bolas. Ni siquiera tuvo que usar tanto la espada, optando por tomar las cosas con calma, haciéndolo un poco hipócrita cuando se quejó de lo lento que era. ¿Quién lo iba a juzgar, Dios? Ese tipo cometió muchos más errores que él. Mi gorilla realmente no podía entender qué estaba pasando cuando usó la ventilación, que ni siquiera estaba encendida, por lo que los ventiladores no giraban y no necesitaba su espada para moverse, para volver al primer sótano. De hecho, tomó el método normal hasta el último piso, paranoico de que alguien estuviera mirando y colocara trampas en las rejillas de ventilación de alguna manera. Volvió al principio de todo, todavía atravesando la puerta. Solo tomó un minuto encontrar el punto que dibujó para centrar su portal, luego trazó líneas y desapareció en la X brillante. Tenía razón, más o menos razón. El mejor tipo de derecho. Nezu había estado a punto de llamar a seguridad hasta que escuchó. ¿Quién demonios memorizaría la voz de alguien con quien solo intercambió la mayor parte de 3 oraciones, solo porque encontró interesante a un niño vigilante? Y fue una amalgama de 3 o 4 animales diferentes, y mientras nos enfocamos, fue el director de UA. La sonrisa de come excremento de Nezu fue espectacular. Sabía que el vigilante no se había ido, los pantalones que usaba el vigilante claramente eran pantalones estándar de escuela secundaria. Por lo tanto, el niño tuvo que ir a una escuela secundaria y no podía moverse rápidamente por su cuenta. Había estado preocupado cuando la misma persona bajo diferentes alias desapareció, solo para reaparecer en Estados Unidos de todos los lugares, pero parece que sus preocupaciones fueron en vano. Se reía. Todos en la sala del examen final estaban asustados cuando Nezu golpeó con el puño el botón del puntero 0. Su mente estaba extasiada mientras miraba las imágenes de nuevo, prácticamente corriendo. La información que sabía. El vigilante se hacía llamar Ronin. ¿Qué debut, colarse en UA? Tomó algunas bolas. A Ronin le gustaban los desafíos. Próximo. Ronin hizo su investigación. La entrada que tomó fue probablemente desde el segundo o primer sótano, ya que ahí es donde comenzó y terminó. Las rejillas de ventilación eran una clara señal de que sabía a dónde iba. El problema había sido que había perdido a Ronin allí durante 10 minutos, realmente tenían que arreglar eso. En tercer lugar, Ronin no dejó los conductos de ventilación, pero aún así llegó al segundo piso de la sala de almacenamiento. Ahí era donde guardaban los proyectos recientes, por lo que estaba buscando la última tecnología que nunca encontró un hogar, pero lo que es más importante, no había una forma convencional de hacer lo que hizo en el tiempo que lo hizo. Habría tenido que moverse a través de superficies sólidas o ser extremadamente rápido. Las cámaras de los robots lo habían delatado, algo que el pobre Ronin no sabía que había estado activo. Se quitó el casco mientras se probaba unos nuevos, pero no podía ver su rostro y llevaba puesto un gorro para el cabello, por lo que no había signos de Adna allí. Estaba buscando una nueva máscara, lo cual tenía sentido. Su máscara actual era una máscara de ciclista que era un poco grande para su vestuario y estética. Sin embargo, logró evitar mostrar cómo entró en la habitación. Simplemente descendió por encima de las vistas de las cámaras, se probó algunos cascos y se fue de nuevo como una araña. 100 pies de hecho. Ojalá Nezu pudiera mover las cabezas de los robots. Si tuviera un controlador. Aún así, estaba enganchado. ¿Era Ronin un villano o un justiciero que buscaba equiparse con el mejor de los mejores equipos? ¿Le gustaban los héroes? ¿Los odiaba? Midnight. Ven aquí al doble, tienes una última asignación de vigilante. De hecho, le gritó al mamífero que se reía maníacamente. Su pata se arqueó mientras hackeaba su propia seguridad, obligando a las cámaras a activarse. Señaló en la pantalla mientras los estudiantes estaban siendo aplastados por los 0 pointers en el fondo. Dentro de las alcantarillas, cámaras apenas funcionales divisaron el contorno de una figura, armada con una espada. Ve a conocer a nuestro nuevo justiciero, Ronin.